Dios los bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias le damos a Dios por su presencia. Gracias a Dios le damos por sus vidas, que los ha traído con bien en esta semana llena de bendición, llena de provisión, que somos bendecidos para ser de bendición. El hecho de que nosotros tengamos nuestra iglesia acá en el norte no quiere decir que estamos con los pobres. No, nosotros estamos en el norte porque el Señor nos puso acá en el norte para traer la palabra a esta gente del norte. Amén. Porque eso fue lo que me dijo ayer un hombre. Usted está en el norte con su iglesia, a donde están los pobres. Le digo, no, no somos pobres. Estamos bendecidos y somos bendecidos para ser de bendición a esa gente que está pobre en espíritu. Amén. Entonces, siempre es bueno que usted conozca de la palabra del Señor. Siempre es bueno para derribar esos argumentos de la gente que quiere señalarlo, que quiere hacerlo sentir mal. No, usted debe de conocer la palabra, que usted es bendición para ser, es bendecido para ser de bendición a otros, ¿sí? No es el área, no es el lugar, no es el tamaño de la iglesia, sino es lo que usted guarda en su corazón y de lo que usted habla de su corazón y lo que sale de su boca para darle a los demás. Amén. No es el que viva en el sur o en el área de los ricos o en un fraccionamiento privado. No porque usted viva en ese lugar, usted va a recibir más. Simplemente no habla más que de una posición económica para el mundo, pero espiritualmente es lo que nos interesa, cómo el Señor nos ve, no cómo nos ve el mundo. Amén. Entonces, amado, debe de tener siempre en cuenta eso, ¿no? Que tenemos nosotros que tener esas armas, ¿sí? Así como el ejército se prepara, así como los países se preparan antes de una invasión, así como los países se preparan con armamento para ir a la guerra, nosotros tenemos que prepararnos, ¿sí? Para, ¿sí? Destruir esos argumentos que vienen de la gente, esas palabras que vienen del enemigo que te quieren hacer sentir mal. Esto es algo que todo el tiempo con ello vas a tener que luchar, ¿sí? Que todo el tiempo vas a tener que discutir, vas a tener todo el tiempo que decir, ¿sí? Y ponerte y pararte en tus prioridades, en tus creencias, ¿sí? En ese propósito que el Señor te creó, en ese propósito por el cual fuiste creado, ¿no? No fuiste creado para hacer vergüenza, fuiste creado para ser de bendición. Y de esa bendición, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida para que de ahí la gloria de Dios sea manifestada en ti, no para que seas glorificado tú, sino sea glorificado el Señor. Amén. Entonces, debemos de esa manera tener que prepararnos nosotros, ¿sí? Para luchar contra el enemigo, ¿sí? La palabra del Señor habla claramente que nuestra lucha, ¿sí? No es contra seres humanos, ¿sí? Sino es contra huestes espirituales, sino con los espíritus que andan, ¿sí? Eso es con lo que nosotros tenemos lucha. Así es que usted debe de prepararse, usted debe de estudiar, de orar, de ayunar, ¿sí? Para que usted conozca las armas con que luchamos. Amén. Si usted no conoce su armamento, si usted no conoce el fusil, ¿sí? Vamos a hablar de un soldado. Si él no conoce su rifle, que cuando se atore, se atasque o no quiere entrar al cargador, él tiene que saber cómo hacerle para que eso funcione. Si no, va a morir. Y de esa misma manera nosotros, si usted no sabe, si usted no sabe contrarrestar los ataques del enemigo, entonces pues va a morir, va a ser destruido por el enemigo. Entonces, son ejemplos cotidianos, ¿sí?
que usted tiene que aprender, pues para sobrevivir, ¿sí? Alguien que se prepara para ir a un maratón que va a correr 20 millas, si no se prepara, si no entrena su cuerpo para esas 20 millas, entonces no creo que va a recordar ni siquiera va a correr una milla, porque su corazón, su cuerpo, su físico no va a dar para más, ¿sí? Si usted quiere competir para natación, pues usted tiene que entrenar, pues, para nadar rápido y nadar los 500, 600 metros con los que vaya a competir. Pero ¿y si no lo hace? Ni siquiera 10 metros lo va a hacer, ¿sí? Se va a ahogar, ¿sí? O se va a cansar o le va a dar un calambre a los 5 metros, ¿sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que prepararnos y tenemos que conocer nuestras armas con las que vamos nosotros a pelear, con las que nosotros vamos a la guerra. Amén. Entonces, de ahí vino esto, ¿no? De ahí vino de ese comentario que me hicieron ayer, ¿sí? De que necesitamos conocer, ¿sí? Necesitamos de veras conocer al enemigo, saber quiénes somos en Cristo Jesús y cómo el Señor nos ha dado la victoria. Hemos estado hablando de las semanas pasadas, incluso la semana pasada. Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Nosotros nos preparamos, ¿sí? Porque somos el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a la batalla porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Pero para todo eso usted necesita conocerlo a Él. Usted necesita pararse. ¿Y cómo necesitamos, o cómo nosotros nos fortalecemos en oración, leyendo la palabra, haciendo la voluntad del Señor y tratando de hacer siempre la voluntad del Señor? Amén. Esas son las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer como creyentes y como hijos de Dios. No podemos permitir que nadie venga y te diga de lo contrario, ¿sí? No puedes permitirlo. Si tú conoces la verdad, necesitas decirlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa persona sepa también de a dónde y qué es lo que está diciendo, ¿sí? Pero nunca permitas que alguien te diga, ¿sí? Lo que no es. Acuérdate de eso, ¿sí? Y esto es para que usted, tanto como yo, cuando usted estudia la palabra del Señor, claramente Dios le enseña ahí que su gloria se manifiesta en su vida y usted es bendecido para que usted sea de bendición para otros. Amén. Y no hay pobreza en su vida. Si usted quiere estar en pobreza, que no sea en pobreza espiritual nada más, ¿sí? Así es. Porque económicamente a veces vamos a pasar por escasez porque la palabra dice, sabemos y tenemos que aprender a estar en escasez y también tenemos que aprender cuando estamos en abundancia, ¿sí? Así es que, ¿cómo podemos decir, Señor, que esta cosecha que tenemos aquí sea grande, pero cuando sembró? ¿Me explico? ¿Sí? Tenemos que primero aventar la semilla, tenemos que sembrar para que cuando caiga la lluvia y caiga en exceso, pues eso es lo que usted sembró, es lo que va a cosechar, ¿sí? Entonces, dependiendo de todo eso, de todas esas reglas universales que hay, es de ahí donde usted aprende a defenderse con esas armas que el Señor nos ha dejado. Amén. Entonces, vaya ahí a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Las armas con que luchamos no son del mundo, ¿sí? Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, ¿sí? Amado, y más abajo, si usted, pero no me quiero meter ahí todavía. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo, ¿sí? Pero nuestro versículo clave y nuestro versículo es 10:4, ¿sí? Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, ¿sí? Y derribar argumentos, y derribar habladurías, y derribar
todo lo que quiera hacerle daño. Amén. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, porque para Dios no hay nada imposible. Así es que usted se debe de mantener en esa armadura con la que nosotros podemos luchar. Amén. Si usted sale de la armadura, si usted sale de ese escudo, si usted sale de la cobertura del Señor, entonces no se puede quejar porque usted quiso salir de la cobertura del Señor. Usted quiso dejar la armadura, usted quiso, se quitó todo y lo depositó y dijo, por hoy no me la voy a poner. Y resulta que cuando usted la dejó ahí, usted también dejó la cobertura del Todopoderoso. Amén. Entonces, todas estas cosas, amado, vienen en sí, ¿sí? A las armas con las que luchamos, ¿sí? Todo se basa a eso, a qué es en lo que tú te estás poniendo, en lo que tú te pones para ir a la lucha, ¿sí? No necesariamente necesitamos ir a agarrarnos a golpes, no. Simplemente nada más es conocer al quien nos ha dado ya la victoria. Amén. Entonces todo eso conlleva a esas palabras a que salen, ¿sí? Del enemigo, que te quieren hacer menos, que te quieren aplastar, que te quieren destruir con una palabra. Pero es en lo que tú quieras recibir o desechar, ¿sí? Nosotros nos ponemos nuestra coraza, ¿sí? Y decimos, que venga lo que venga, estoy cubierto con esa coraza de justicia que es la de Dios. Amén. Entonces no necesitamos necesariamente agarrarnos a golpes, sino es nada más conocer y saber que el que pelea nuestras batallas y nuestras luchas y el que nos ha dado ya la victoria es nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, la lucha del creyente contra las fuerzas espirituales malignas. Vaya ahí a lo que dice Efesios 6:2 de Efesios. Vaya ahí a Efesios. Yo creo que no hay más importante, amado, siempre es que conozca usted la verdad, conozca usted la palabra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros siempre estar al pie de todo ataque. Estar alertas y pendientes. Y dice la palabra del Señor así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Por tanto, ¿sí? Las armas del mundo, como les voy a nombrar una, ¿no? Como el ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad de organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma y la personalidad son en sí insuficientes, óigalo bien, son insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás, ¿sí? Usted será muy carismático. Mire, ¿qué le voy a dar ejemplo? ¿Sí? No voy a decir nombres, pero le voy a dar un ejemplo de un pastor bien carismático, de un pastor que tenía mucho carisma, de un pastor que tenía una iglesia grandísima, de una organización mundial. ¿Y qué pasó? Le gustaba mucho la pisteada y le gustaba mucho salir con las mujeres. ¿Sí? O sea, ¿de qué te sirve tener ese carisma si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿De qué te sirve tener esas riquezas si no tienes temor de Dios? ¿De qué te sirve tener un intelecto? ¿De qué te sirve tener una buena labia? ¿De qué te sirve tener un buen prestigio en la sociedad si no tienes a Cristo en tu corazón? Amén. El temor a Dios, que es lo importante. Cuando eres temeroso de Dios,
No importa cómo te mires, ¿sí? Lo que importa es cómo Dios te ve, ¿sí? No importa lo que la gente pueda opinar de ti. Como lo han dicho, es que usted no parece pastor. Pues yo no te estoy diciendo que yo tengo cara de pastor, ¿sí? A Dios, a mí me llamó para dar su palabra, ¿sí? Y si a ti no te gusta mi forma como estoy, bueno, discúlpame, pero reclámale a Dios. O sea, a mí no me digas nada. Porque si Dios así me hizo, peloncito, con bigoncito, cachetoncito, ¿es culpa de quién? Mía, no, es porque Dios así me hizo, ¿sí? Entonces, a muchos no les gusta mi apariencia, a veces porque, pues yo no puedo andar todos los días con traje, no puedo andar con corbata, ¿sí? Yo me gusto normalmente para ir al trabajo y me gustan mis chores y ponerme cómodo cuando ando en la calle. Pero no por mi vestidura quiere decir o te van a catalogar o te van a decir que lo quieres, sino es por, tú debes de ser visto por el temor a Dios, lo que Dios ve en ti, no lo que la gente ve en ti, ¿sí? Así es que, amado, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que todo, no todo esto que es que el ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad de organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma y la personalidad. Puedes tener o no personalidad, pero Dios te llamó, ¿sí? ¿Qué pasó con Pablo? Pablo lo miraban y corría la gente, o que decía, no, este mata y persigue la iglesia, ¿sí? Pero Dios dice que de lo más sucio y de lo más bajo y de lo más vil, de lo más ruin del mundo, escogió Dios para que su gloria se manifieste en ellos, ¿sí? Así es que entonces, amado, ¿sí? Necesitamos nosotros entonces tener ese conocimiento de la palabra del Señor para que esas palabras, ¿sí? Que vienen del enemigo o esas miradas que vienen de parte del enemigo, pues no te destruyan, al contrario, te hagan más fuerte, te fortalezcan y digas, ¿sabes qué? De aquí soy, porque el día que ya no hablen mal de ti o el día que no digan mal de ti las cosas, o que nadie ni siquiera se dé cuenta que existes, entonces preocúpate, porque entonces ya no estás haciendo las cosas bien delante de Dios. ¿Mm? Ahí es donde nos debemos de preocupar. Así es que no te preocupes por qué hablen, no te preocupes por lo que dicen, no te preocupes por las pedradas que tiran, no, dale gracias a Dios que lo están haciendo, porque eso te va a fortalecer más en el Señor. Amén. Porque entre más tierrita te echen, más rápido alcanzarás la gloria de Dios. Amén. Es como aquel burro, ya se las he platicado, aquel burro que todo el pueblo no quería y lo aventaron al pozo. Y cayó el burro al pozo. Y dice, ahora el pueblo completo, pues ahora todos empiezan a paliarle y a echarle tierra al burro para enterrarlo de una vez ahí. Y resulta que le empezaron, todo el pueblo llegó y hasta gente de otros lugares a echarle tierra al pobre burro porque lo querían enterrar. Pero resulta que entre más tierra le echaron, pues él nomás en cuanto vio la posibilidad que podía brincar, dio el brinco hacia afuera de ese pozo que la gente lo quería enterrar. Entonces, amado, la historia y la anécdota y todo lo que puede pasar de esto es de que gracias a esa tierra que le echaron a ese burro, pudo salir adelante. Amén. Él salió de ese pozo de la muerte a donde tenía. Si no le hubieran aventado la tierra, el burro hubiera muerto en ese hoyo. ¿Por qué? Pues cómo ibas a alimentar, cómo ibas a, ¿sí? Simplemente iba a morir ahí. Pero la misma tierra que le echaron le ayudó para que él aún pudiera vivir. Entonces, ojo, todas las cosas que sucedan a su alrededor, sean buenas o malas, y o le traigan a usted un sentimiento, que sea para que usted se levante para el Señor. Amén. Que no sea destrucción para usted.
que no sea una palabra que a usted lo opaque. Al contrario, sea usted como la luciérnaga cuando le preguntó a la víbora, oye, pero ¿por qué me quieres comer si yo no te he hecho nada? Dice, pues si no es que me hayas hecho nada, es que me molesta tu brillo. Amén. Entonces, sea usted como esa luciérnaga, ¿sí? Que aún, oigan bien, en esa oscuridad, aún esté brillando para la gloria de Dios, ¿sí? Porque la gloria de Dios se está manifestando en su vida. Entonces, amado, en vez de que sea contraproducente lo que están diciendo, que sea producto para que usted se levante y usted agarre nuevo vigor. Amén. Entonces, amado, esas son cosas reales que usted nunca lo va a poder evitar. Desgraciadamente, así es. ¿Sí? Eso sucede todos los días y a cualquier momento. ¿Sí? Usted no está exento de pasar esto. Entonces, usted debe de conocer la palabra, usted debe de conocer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que lo que no me haga daño y que lo que no es para mí, pues mire, que entre y salga. ¿Sí? No retenga lo malo, deséchelo. Déjelo que corre como el agua, para que esa agua no se estanque y le pueda hacer daño. Deje que corra. Usted siga siendo feliz, porque así como la víbora le dijo a la luciérnaga, no es porque me hayas hecho algo, sino es que me molesta tu brillo. ¿Sí me explico? Entonces, amado, sea molestón a todos los demás. Usted brille, el brillo que le ha dado Dios, ¿sí? Y si no les gusta, pues póngase en las manos de Dios y punto. Al final de cuentas, mire, la palabra del Señor nos enseña que el que nos hace justicia es Él. Así es que usted siga para adelante. No permita que nada ni nadie le haga, porque esas armas utiliza el enemigo para derribar, ¿sí? Esas armas utiliza para matarlo. Esas armas lo usa para quitarle ese ánimo, ese desánimo, que caiga a su vida. Oye, es que yo tengo que hacer otro. No, usted está donde está porque Dios lo puso en el lugar indicado donde nadie más va a llegar más que usted. Punto. Así de fácil. Así es que usted no permita que ningún arma, ¿sí?, que tire el enemigo, que ningún bombazo que le aviente, que una bendita bomba de esas de Hiroshima le caiga. Pues si le cae, agárrela, ¿sí? Y envuélvase con ella y levántese, ¿sí? Y levántese, ayude, y que esa bomba, en vez de que lo desbarate, no, agárrela para que suba para arriba. Amén. Son cosas que usted va a aprender. Es lo que yo he aprendido. Y de lo que yo he aprendido, pues yo le comparto a usted. ¿Sí? Que a mí no me hace más que el sol, como dijera mi abuelito. Lo que le hace el sol al güero. Entre más sol le da, más fuerte se pone. Así es que necesitamos seguir adelante. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer de dónde somos. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y necesitamos conocer más la palabra del Señor para que ningún arma, ¿sí? Ningún arma forjada, ¿sí?, que quiere el enemigo venir contra, porque así dice la palabra, lo destruya, sino que sea al contrario, que todo lo que aviente sea para fortalecerlo y brille más que la luciérnaga. Amén. Entonces usted siga siendo ese faro, aún en medio de la tormenta, que todo se está destruyendo, pero el faro está de pie, alumbrando. Amén. Entonces tenemos que entender todo esto, mis amados. Las únicas armas adecuadas para destruir los baluartes de Satanás, óigalo bien, es la justicia y las falsas enseñanzas. Son nada más las que Dios da. ¿Sí? Yo le digo, habrá gente que le diga lo contrario, habrá gente que le diga que no hay justicia,
porque, ay, es que Dios cómo permitió que me pasara esto. Ay, es que por qué Dios permitió que tuviera esto. Ay, por qué Dios ha permitido que esté padeciendo. Ay, por qué Dios, por qué me cortaron el agua, por qué no pude para pagar la luz, por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. A usted no le importa el por qué. Usted dele gracias a Dios por lo que está viviendo y por lo que está pasando y por lo que está padeciendo. Si usted perdió su trabajo, dele gracias a Dios, porque Dios ya tiene otro mejor trabajo que el que usted perdió. Usted no sabe, Dios lo va a estar sacando de ese trabajo para llevarlo a otro mejor trabajo donde usted va a ganar más dinero y menos horas, ¿sí? ¿Por qué le dio esa enfermedad? Bueno, pues porque tenían que sacarle un diagnóstico y tal vez el diagnóstico que usted recibió no era con el que sí realmente tiene. ¿Y por qué resultó ese diagnóstico? Bueno, pues fue para qué, pues para que lo fuera atendido, ¿sí? Y para que el diagnóstico primero que le dieron no era ese, sino era el que sí realmente importaba y el que nadie se daba cuenta. Bueno, entonces dele gracias a Dios, porque si no le hubieran detectado eso o no le hubieran dado una insinuación de esa enfermedad, no hubieran detectado lo realmente que era peligroso para su vida. Entonces, necesitamos darle gracias a Dios. Por eso le digo, no necesitamos más que tener, sí, esa enseñanza que viene de parte del Señor. ¿Y dónde vamos a tomar la enseñanza? Bueno, pues las personas que les hablen de la palabra de Dios, ¿sí? Sin censuras, ¿sí? Porque ahora ya nadie quiere hablar la verdad. Ahora todos quieren nada más decirle que Dios le ama, que Dios es bueno y nada más. Pero nadie quiere decirle que usted debe de caminar en integridad, que usted debe de caminar en la voluntad del Señor y que usted que tiene que ser obediente. Nadie quiere hablar de eso. Todos queremos hablar que, ay, el Señor te prospera, el Señor te bendice. Pues sí, pero como te decía al principio, ¿cómo quieres recibir una buena cosecha cuando no has sembrado, mi amado? ¿Me explico? De la manera que tú avientes la semilla, es de la manera que tú vas a recibir tu cosecha. Si tú sembraste escasamente, dice la palabra del Señor, escasamente vas a cosechar. Entonces, ¿cómo quieres mantenerte firme en las cosas del Señor cuando tú no dedicas tu tiempo de oración, cuando tú no ayunas, cuando no escudriñas la palabra, cuando tú no estudias la palabra? Entonces, ¿cómo tú vas a recibir, ¿sí?, toda esa enseñanza de parte del Señor si tú no estás haciendo nada? ¿Me explico? No estamos hablando nada más de monetariamente, no. Yo no te estoy diciendo, hey, ven y déjame aquí tu diezmo, ven y déjame tu ofrenda, no. Yo te estoy diciendo, en la manera de que tú siembras, es la manera que tú vas a cosechar. Y es no nada más en lo monetario, es en todo el ramo espiritual. Si tú, porque es una ley espiritual, ¿sí? Es una ley universal, es una ley donde tú, lo que tú pongas para beneficiarte o para agradar a Dios, entonces es la manera que el Señor te va a bendecir. Punto. No es nada necesariamente que yo te diga de tu diezmo, entre más miles me traigas, más vas a recibir. No, mentira. Yo nomás te estoy diciendo de cuántas, si tú vas a poner 1000 semillas, entonces vas a recibir esa cosecha de 1000 semillas. ¿Sí? Al 1000 por 1, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, nada más necesitas ¿qué? Dar de ti, dar tu tiempo. ¿Para qué? Para leer, dar tu tiempo para orar. ¿Por qué? Porque se nos olvida más temprano. Se nos olvida leer la palabra. Pero nos gusta más estar entretenidos en otras cosas, pero menos en las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Qué tienes que ir a ejercitarte? Pues ve. Yo no te digo, no vayas, ve, ejercítate. Pero dale un tiempo también al Señor. ¿Sí? Así es que necesitamos en realidad necesitamos dar para poder recibir. Amén. Entonces, si tú le dedicas más tiempo a Dios, entonces tú vas a poder recibir de parte del Señor en gran manera. ¿Por qué? La enseñanza de Dios es esta. Esta es la palabra del Señor.
¿sí? ¿Tú cómo vas a entender que a donde vayas o el que hable te diga una palabra que no está escrita aquí? Para eso tú debes de conocer la palabra del Señor. Amén. Es por eso que te digo, tú debes de emplear tu tiempo, ¿sí? No quieres, la manera es esa, que la palabra del Señor no falla. Entonces, entre más tiempo des, pues más vas a recibir de parte del Señor, en las cosas del Señor, en lo espiritual. Entonces, amado, yo creo que todas esas cosas, ¿sí? Y todas estas armas son poderosas porque son espirituales y provienen de Dios. Amén. Entonces, amado, no hay otra cosa más que, te voy a decir, Pablo enumera, entre otras, la dedicación a la verdad, ¿sí? ¿Qué es la dedicación a la verdad? ¿Sí? Dedicarte a esta verdad. La vida justa, ¿sí? La proclamación del evangelio, la fe, el amor, la esperanza de salvación, la palabra de Dios y la oración constante. Ahí mismo de Efesios, capítulo 6. Vamos ahí al 11 y lo vamos a leer hasta el 19 y quiero que pongan mucha atención con lo que dice esta palabra del Señor. Y dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ya dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. No te dice, toma nomás la mitad, dice toda la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, amado, simplemente nada más que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Debes de tener tiempo para ponértela, ¿sí? Debes de tomarte tu tiempo para ponértela, pero es todo bajo el conocimiento de la palabra del Señor. Vaya ahí a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Entonces, amado, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, ¿sí? Al emplear esas armaduras contra el enemigo, saldrá victoriosa la iglesia que es usted. Amén. Entonces, amado, necesitamos nada más que ponerlo la armadura de Dios. ¿Para qué? Para soportar el día malo y para cuando éste termine, salgamos victoriosos. Amén. Yo no le digo, no va a sentir dolor, va a sentir dolor. Va a padecer. Pero cuando eso pase, usted se va a levantar otra vez en esa victoria que Jesucristo ya le dio. Amén. Entonces, amado, necesitamos que la presencia y el reino de Dios se manifestarán con poder. Óigalo, para salvar
a los pecadores, expulsar a los demonios, santificar a los creyentes, bautizar en el Espíritu Santo y sanar a los enfermos, ¿sí? Y es algo muy importante, ¿no? El que usted se santifique. Usted no se santifique para el pastor, usted santifíquese para Dios, ¿sí? Así es que es la única manera que tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, necesitamos que hoy la iglesia con frecuencia se ve tentada, ¿sí? Hoy en este tiempo la iglesia se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo. O sea, queremos contrarrestar, queremos decir, queremos hablar sin conocer la palabra del Señor. Sino así como te hablaron, así queremos contestar. No, necesitamos hablar con la palabra del Señor. Es decir, mediante la sabiduría humana, la filosofía, la psicología, las atracciones emocionantes, los espectáculos que se montan en las iglesias y otras armas, ¿sí? ¿Qué pasa? En la actualidad vemos a veces muchas cosas que la iglesia está tomando como costumbres mundanas que ya han permitido entrar a la iglesia para de esa manera atraer a otros, atraer a los de allá afuera, a los pecadores. Pero no estamos haciendo nada, no estamos santificándonos, sino estamos corrompiéndonos, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo que ellos, pero nada más con la fachada de una iglesia. ¿Sí me explico? Y no es de esa manera, si nosotros tenemos que tener temor de Dios, ¿sí? Ahora vemos en las iglesias, ¿sí? Que los viernes de no sé qué cosa, porque está la música ahí, es puro divertinaje. Noches que se van los jóvenes a otras casas que unas pijamadas. Es lo mismo que hace la gente del mundo, ¿sí? Que a final de cuentas termina nada más en puro desorden, que en vez de adorar y servir al Señor. Ya no estamos como para que sea una velada de oración, ¿sí? No estamos ya para hacer un día de ayuno congregacional. Ya no estamos en días de devocionales para darle al Señor en familia, para ir a las casas a dar la palabra del Señor. Ya no estamos en ese tiempo. Ahora nada más queremos hacer lo mismo que hacen los de allá afuera para atraer a la gente, y esa no es la manera. La manera es que en esa santidad, así como el Señor, ¿sí?, nos ha hablado, y porque Él es santo, de esa misma manera nosotros tenemos que comportarnos. Y si la gente tiene que venir a este lugar santo, es para darle gracias a Dios y no darle gracias a usted por la fiesta tan buena que estuvo. Amén. Entonces, amado, tenemos que, todo esto desgraciadamente es lo que se está viviendo. No podemos cerrar los ojos. El que cierra los ojos para no ver es problema de ellos. Pero hay que abrir los ojos para ver lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Necesitamos abrirlos. El que no lo quiera abrir, que no los abra, que los tenga cerrados. Es problema de él. Él va a dar cuentas igual que yo. Pero necesitamos nosotros mantenernos en esa santidad para el Señor. Amén. Entonces, a menudo, todo eso tiende a tomar el lugar de las costumbres, ¿sí?, fundamentales del Nuevo Testamento. Tenemos que entrar otra vez ahí, a esa oración ferviente, ¿sí?, a esa oración ferviente, apasionada, ¿sí? La dedicación incondicional, dedicarte incondicionalmente a la palabra de Dios y la proclamación del evangelio en poder. O sea, hablar de lo que es el evangelio de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. No necesitamos hacer otra cosa más que, ¿sí?, necesitamos entender que tenemos que volver otra vez a los principios de la iglesia primitiva, ¿sí? Tenemos que vivir en ese tiempo, tenemos que vivir en esa oración ferviente, tenemos que vivir en esa dedicación incondicional, ¿sí?, de vivir para Dios, ¿sí?, de estar completamente metidos, ¿sí?, en la palabra del Señor y en la proclamación del evangelio, ¿sí?, en llevar la palabra
puerta por puerta, en llevar esos folletos, en llevar esos papeles, en llevar esas invitaciones, para que todo este lugar sea lleno de esas personas que necesitan, e igual que nosotros, del Señor. Amén. Porque nosotros dependemos del Señor. No porque nosotros ya nos mantengamos en este lugar santo, quiere decir que ya no necesitamos del Señor. No, nosotros necesitamos aún más todavía de Él. Amén. Entonces, las armas mundanas no pueden producir el avivamiento, óigalo bien, del Espíritu Santo, porque no pueden destruir las fortalezas del pecado, ni liberar del poder de Satanás, no vencer las malas pasiones que corren desenfrenadas en el mundo en esta actualidad. ¿Sí? O sea, necesitamos definitivamente, amados, poder tener y ponernos en esa armadura de Dios para que podamos contrarrestar todos los ataques del enemigo. Si se emplean las armas del mundo, solo se logrará separar, ¿sí?, de las armas de la fe, la justicia y el poder del Espíritu Santo. O sea, no vas a poder conectar nada con lo espiritual, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor, que tú debes de buscar lo del cielo y no de la tierra, que tu espíritu debe estar conectado con el Espíritu de Dios, porque lo que es del Espíritu, el Espíritu es. Amén. Entonces, amado, eso es todo lo que necesitamos, ¿no? Lo trágico es que a la iglesia la opacará el poder de las tinieblas, ¿sí? Y las fuerzas del mundo abatirá a sus familias y los llevará cautivas. Y es la verdad, amado. Cuando uno no se encuentra completamente firme en las cosas del Señor, nosotros tenemos que nos tenemos que poner la armadura de Dios para contraatacar al enemigo y para que él no venga y destruya tu familia, ¿sí? O tus familiares, ¿sí? Simplemente empieza de adentro y luego sale hacia afuera, ¿sí? Ay, es que mi hijo no quiere entender. Ay, es que mi hijo se fue a tal lado. Ay, es que mi hijo, ¿por qué mi hijo? Se lo llevaría al Señor. Amado, necesitamos ponernos la armadura de Dios. Necesitamos mantenernos en esa obediencia a Dios. Dios, fe, más obediencia es igual a bendición. Y ya le dije, lo que usted siembre, usted cosecha, ¿sí? Lo que usted ha sembrado, usted lo cosecha. Nosotros como padres tenemos que mantenernos firmes en las cosas del Señor, en oración para nuestros hijos, en protección, orar en protección para nuestros hijos, cubrirlos con la sangre poderosa de Jesucristo y orar por ellos a cada momento y cada instante. ¿Por qué? Porque el enemigo, como dice la palabra, es como un león rugiente, que está ahí nada más para ver a quién devora. Así es que a veces nuestros hijos, nosotros no los cubrimos con esa sangre, no oramos por nuestros hijos, los mandamos a la escuela sin una oración, los mandamos sin protección divina. Todo esto influye. Ellos están, y todos estamos, no nada más ellos, todos estamos expuestos al mundo, todos estamos expuestos al ataque del enemigo. Pero si nosotros todavía, ahora sí que le damos un privilegio a Satanás, que Dios lo reprenda, ¿sí? No le llevamos la contra, o sea, en vez de ir en contra de él, no, queremos remar junto con él. No, necesitamos ir en contra de él, necesitamos ir en contra de las cosas, de esos ataques que a veces nos impiden, ¿sí? Nos impiden a veces fortalecernos en el espíritu. ¿Por qué? Porque permitimos, como yo les decía, tú permites que cosas, acciones, propuestas que vienen a tu vida interrumpan tu relación con el Señor. Interrumpan tu santidad con el Señor. Interrumpan tu devoción para el Señor. Interrumpan, ¿sí?, tu obediencia para el Señor. Y eso no estamos nosotros para eso. Nosotros estamos para darle toda la gloria a Dios, dándole así toda nuestra vida para que Él en nuestras vidas
podamos dar, como dice su palabra, demos mucho fruto, ¿sí? ¿Y el fruto cuál es? Es cuando tú sales, es cuando tú hablas, es cuando tú das y entregas el evangelio a esas personas que lo necesitan. Amén. Y que no necesitan nada más que a veces nada más decirle una palabra para que ellos entiendan que solamente hay un Dios a quien nosotros nos debemos de rendir. Con eso acabo. Debemos mantenernos en la voluntad de Dios, en obediencia, oración, ayuno para poder contrarrestar el ataque del enemigo, no nada más a la iglesia, sino a nuestras familias. Yo le digo una cosa, gracias Señor por esto. Cuando usted tiene familias fuertes, usted va a tener una iglesia fuerte. Cuando usted tiene un matrimonio firme, usted va a tener una casa firme. Cuando usted tiene, sí, buenos hijos, sí, temerosos de Dios, usted va a tener buenos nietos temerosos de Dios. Amén. Entonces, simplemente nada más es eso. El que usted se mantenga, ¿sí? El que usted se mantenga en oración ferviente, en tener como punto primero en su vida la palabra